El 28 de septiembre de 1978, el mundo quedó conmocionado por la noticia: el Papa Juan Pablo I había fallecido. Tras solo 33 días de pontificado, uno de los reinados más cortos en la historia de la Iglesia Católica había terminado en misterio. ¿Qué sucedió en aquella noche fatídica? ¿Por qué un papa tan querido partió tan repentinamente? ¿Y por qué su muerte ha generado tanta controversia? Desde los informes oficiales hasta las teorías de conspiración, la historia de la muerte del Papa de la Sonrisa se ha convertido en uno de los mayores misterios del Vaticano en el siglo XX. Acompáñenos mientras exploramos la verdad detrás de esta historia. Albino Luciani, nacido en 1912 en el norte de Italia, creció en una modesta familia obrera. Desde joven, demostró una profunda devoción y una inteligencia sobresaliente. En 1935, Luciani fue ordenado sacerdote y rápidamente se hizo conocido por su elocuencia y cercanía con los fieles. En 1958, Luciani fue nombrado obispo de Vittorio Veneto. 11 años después, se convirtió en patriarca de Venecia. Aunque era muy querido, seguía siendo un candidato sorpresa en el cónclave de 1978. Sin embargo, después de solo 4 votaciones, el cardenal Luciani fue elegido papa, tomando el nombre de Juan Pablo I. Juan Pablo I rápidamente se ganó el afecto del público con su estilo cercano y su cálida sonrisa. Rechazó la coronación tradicional y buscó simplificar los rituales vaticanos. Sus primeras reformas sugerían un papado que podría haber sido revolucionario. El 28 de septiembre de 1978 comenzó como un día normal para el Papa Juan Pablo I. Asistió a reuniones, recibió invitados y trabajó en documentos del Vaticano. Por la noche, cenó con su secretario, Monseñor John Magee. Según Magee, el Papa parecía saludable y relajado. Alrededor de las 9 de la noche, Juan Pablo I se retiró a sus aposentos privados para descansar. A la mañana siguiente, temprano, la hermana Vincenza, quien solía llevarle el café al Papa, descubrió que no había tocado la taza dejada fuera de su dormitorio. Preocupada, llamó a la puerta pero no obtuvo respuesta. Decidió entrar y encontró al Papa Juan Pablo I muerto en su cama, con un libro abierto a su lado. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. El Vaticano inicialmente anunció que el secretario personal del Papa había descubierto el cuerpo. Dijeron que Juan Pablo I había muerto de un infarto agudo de miocardio alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, más tarde corrigieron la declaración, confirmando que fue la hermana Vincenza quien encontró al Papa. Esta contradicción, junto con la falta de una autopsia y la rápida cremación, generó muchas preguntas. El mundo quedó conmocionado por la repentina muerte del Papa de la Sonrisa después de solo 33 días de pontificado. Desde el principio, los informes sobre la muerte del Papa Juan Pablo I generaron muchas preguntas. Inicialmente, el Vaticano declaró que el secretario del Papa había descubierto el cuerpo. Sin embargo, luego rectificaron, confirmando que fue la hermana Vincenza quien encontró al Papa. El momento de la muerte también era poco claro, con algunos informes indicando que el Papa murió alrededor de las 11 de la noche, mientras que otros sugerían que fue en la madrugada. Estas contradicciones levantaron sospechas sobre la transparencia del Vaticano. Uno de los puntos más controvertidos fue la falta de una autopsia. Según la ley italiana, la autopsia es obligatoria en casos de muerte súbita. Sin embargo, como Estado soberano, el Vaticano no estaba obligado por esta ley. Explicaron que no había precedentes de autopsias para los papas. No obstante, esta decisión generó muchas especulaciones sobre la verdadera causa de la muerte. La falta de transparencia llevó a numerosas teorías de conspiración. Algunos sugirieron que el Papa fue envenenado porque planeaba reformar el Banco Vaticano. Otros propusieron que facciones conservadoras dentro de la Iglesia lo eliminaron por temor a sus reformas progresistas. Sin embargo, es importante enfatizar que no hay evidencia concreta que respalde estas teorías conspirativas. Muchos expertos sostienen que la muerte de Juan Pablo I, aunque sorprendente, probablemente se debió a causas naturales, dado su historial de salud. En los últimos años, ha habido varios esfuerzos para esclarecer la muerte del Papa Juan Pablo I. En 2017,
La periodista Stefania Falasca publicó un libro basado en documentos vaticanos y testimonios de testigos. En los últimos años, ha habido varios esfuerzos para esclarecer la muerte del Papa Juan Pablo y, en 2017, la periodista Stefania Falasca publicó un libro basado en documentos vaticanos y testimonios de testigos. El Vaticano se ha vuelto más abierto con el tiempo sobre la muerte de Juan Pablo y, durante el proceso de canonización, han publicado muchos documentos relacionados con su salud y muerte. Sin embargo, algunos críticos todavía sostienen que el Vaticano no ha sido completamente transparente sobre el asunto. No obstante, los funcionarios vaticanos insisten en que no hay nada misterioso sobre la muerte del Papa y que las teorías de conspiración son infundadas. A pesar de su breve papado, Juan Pablo I dejó un legado duradero. Es recordado por su cálida sonrisa y estilo accesible, que trajo un aire fresco al Vaticano. Sus planes de reforma, aunque no se llevaron a cabo, influyeron en los papas posteriores. En 2003, la Iglesia Católica inició su proceso de canonización, y en 2022, fue beatificado, un paso importante hacia la santidad. La muerte del Papa Juan Pablo I dejó una profunda huella en la historia de la Iglesia Católica. Planteó preguntas sobre la transparencia en el Vaticano y condujo a cambios en la forma en que la Santa Sede maneja la información. Los papas posteriores implementaron muchas de las reformas que Juan Pablo I había propuesto, demostrando la influencia duradera de su breve pontificado de 33 días. La historia de la muerte de Juan Pablo I nos recuerda la importancia de la transparencia y la comunicación clara, especialmente en organizaciones con influencia global. También muestra el poder de los rumores y las teorías de conspiración cuando falta información precisa. Sin embargo, es importante ver este evento en su contexto histórico y cultural y reconocer los cambios positivos que ha impulsado. La muerte del Papa Juan Pablo I sigue siendo un tema de debate, pero su legado va mucho más allá de los misterios que rodean su fallecimiento. Es recordado como un hombre humilde con una visión reformista, que trajo esperanza y renovación a la Iglesia en su breve tiempo como Papa. Aunque su historia terminó demasiado pronto, su influencia continúa dando forma a la Iglesia Católica hasta el día de hoy.